En 1940, la aviación alemana arrasó el epicentro de la industria armamentística del Reino Unido y provocó centenares de víctimas y la pérdida del mayor suministro bélico del ejército británico. ¿Pudo Winston Churchill haberlo evitado? ¿Conocía el primer ministro el nombre de la ciudad que iba a ser bombardeada? Así que estoy dando los argumentos de una película, además con esta música épica. No sé si el invitado que vamos a saludar a continuación ha pensado en cómo sería llevar al cine su primer libro. Podría llevar esta banda sonora, pero sin duda llevaría también esta. Cuando el mundo está sufriendo la guerra más devastadora del siglo XXI, salen a la luz las claves de uno de los bombardeos más crueles y polémicos que estremecieron Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla aérea que pudo cambiar el mapa de Europa es Moonlight Sonata, la ópera prima del abogado malagueño JJ Varo. ¿Qué tal? Muy buenos días, JJ. Buenos días. Enhorabuena por sacar un libro que ya es de por sí una auténtica odisea, todo el proceso, así que no podemos hacer otra cosa que darte la enhorabuena desde este programa, JJ. Bueno, enhorabuena a ti por la intro que me has hecho, porque dan ganas de ir al cine. A ver la película, ¿verdad? A ver la película de Moonlight Sonata. De momento tenemos el libro. Filmo la banda sonora, ambas. De momento empezamos por el libro, que es esa ópera prima, esa primera novela del abogado malagueño. Y digo lo de abogado porque, bueno, hablando con él en estos días y para preparar esta charla, decía que me interesaba mucho y también compartir con los oyentes, JJ, cómo ha sido ese salto de la abogacía, de dedicarte a una cosa que no tiene nada que ver con la escritura y la novela histórica, a ese salto, a ser autor de una novela. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, supongo que es una inquietud que tienes siempre dentro, ¿no? El hecho de dedicarte al derecho, de alguna forma, está muy relacionado con las letras. Y bueno, los abogados al final no somos sino escritores de tramo corto, ¿no? De lenguaje muy forense, muy legado, pero dentro siempre de un procedimiento que te coarta mucho por la libertad literaria, ¿no? Y siempre, pues, a veces, bueno, en mi caso concretamente, pues, siempre he tenido esa inquietud y, bueno, pues, llegó el momento en que te puedes dedicar a eso y le dedicas horas y salen cositas como Moonlight Sonata. Claro, pero entiendo que la afición por la escritura o por la lectura, por la literatura ya venía de antes. Entiendo que no es lo primero que escribes. Bueno, a ver, lo primero que publico sí, lo primero que escribo obviamente no. Fíjate, es una pregunta que siempre hacen las editoriales cuando te diriges a ella, cuando es un escritor novel es muy complicado de publicar. Claro. Y la primera pregunta que te hacen es, ¿has publicado alguna vez? Entonces, claro, así sabes que tienes que contestar que no, pero por dentro dices, pues claro que sí, publico prácticamente a diario, en el juzgado. Y además tengo unos contrincantes bastante más complicados que es la parte contraria, el juez y demás, que intentan tumbarte lo que tú escribes, pero bueno, tienes que contar que no, porque lógicamente no has escrito nunca, no has publicado nada. Pero sí, siempre eso supongo que está ahí dentro, y llega un momento que tiene que salir. Y ha salido, en este caso, como Moonlight Sonata, y el germen de esta historia, mira, ¿cómo aparece en tu vida? Fíjate, es casi casualidad, porque me estaba documentando para otra novela de otro también histórica, pero de otro contenido, y leí un párrafo en el que se decida, pues prácticamente con pues casi a bola pluma lo que tú acabas de decir, ¿no? Ese bombardeo que se produjo el 14 de noviembre de 1940 en una ciudad que cambia, bueno, que hasta ese momento pues es el bombardeo más salvaje que se produce a nivel histórico en la historia bélica mundial. Y claro, y lo que te llama la atención es que te dicen que Winston Churchill podía haber conocido la ciudad que iba a ser bombardeada y que no actuó, y la dejó que se arrasara precisamente para proteger por la inviolabilidad de Ultra. Ultra era el nombre codificado que le dieron los ingleses a todo el descifrado de la máquina de codificación Enigma, que era la máquina que utilizaban los alemanes, los nazis, para comunicarse entre sus armas, su ejército.
Entonces, claro, eso dicho en un contexto diferente me llama mucho la atención, porque claro, lo veía que era algo muy significativo como para pasar por encima. Y empecé a investigar. Uh-huh. Siempre me han atraído mucho la historia, por supuesto, pero mucho los hechos históricos que de alguna forma son punto de inflexión. Así que pueden cambiar el curso de los acontecimientos, claro. Y este creo que era uno de ellos, ¿no? Y me puse a investigar. Entonces, cuando empecé a investigar las biografías autorizadas oficiales de Winston Churchill, pues comprobé que se decía nada o muy poco y siempre, evidentemente, en un ambiente muy favorable. Así que me fui de alternativa a los historiadores que no eran tan de la cuerda de Winston Churchill y empecé a descubrir cosas que me sorprendieron mucho. Claro, y empezaste, supongo que a atar cabos también, ¿no? Claro. Porque me interesa mucho ese proceso de documentación. Estamos hablando de que empezaste a bucear en biografías, autorizadas, no autorizadas, y si ahí no encontrabas algo, bueno, pues ya por otro pluma de otros historiadores, también has estado y has consultado archivos militares, archivos históricos ingleses, es decir, que el proceso de documentación ha sido arduo para crear todo este castillo, ¿no?, de qué es la novela. Sí, Fede, porque a medida que avanzaba me encontraba todas versiones totalmente diferentes. Entonces, claro, yo tenía que encontrar, al final es una obra histórica, la obra histórica tiene una regla fundamental, es que tú no puedes alterar los hechos. Claro. Tú puedes novelar, pero los hechos son inalterables, porque entonces no es una obra histórica, ya estamos hablando de otra cosa. Y yo quería que fuera una novela histórica, quería ceñirme a la realidad, con lo claro, se me presentaban dos versiones totalmente diferentes. Con lo cual, empecé desde el principio y digo, bueno, lo único que tengo que hacer, que parece fácil pero me costó trabajo, es reconstruir ese día de Winston Churchill, desde que él se levanta y se va al funeral de Neville Chamberlain, que fuese justo ese día, hasta que se produce el bombardeo, qué hizo, con quién que vio, cómo se movió, y a partir de ahí tiré del hilo y empecé a construir la historia. ¿Y cómo nos cuentas toda esta historia? ¿Qué personajes nos la cuentan? Porque decías, para una novela histórica, obviamente los hechos históricos tienen que ser hechos objetivos, no puedes cambiar la historia, pero bueno, después toda la parte de literatura, la parte novelada. ¿Cómo ha sido la creación de esos personajes que nos cuentan esta historia? Bueno, la parte novelada... Hay personajes históricos que evidentemente están reales, ahí, que sí son reales y la mayoría son reales, que no sé si podría llamarlos protagonistas o no, pero tienen un peso importante. Entonces, la novela que nace en ese germen, que es la que tú acabas de comentar, ¿no? Es si Winston Churchill sabía o no sabía, luego se desarrolla entre sus tramas, porque realmente todo viene porque los alemanes estaban masacrando Inglaterra. Habían conseguido desarrollar una tecnología de navegación aérea en la que podían volar de noche a oscuras bajo cualquier circunstancia pues atmosférica, y bombardeaban con una precisión escalofriante. Entonces, claro, eso estaba desesperando a Winston Churchill, y uno de los protagonistas fundamentales es un científico muy jovencito en esa época, tenía 24 años, que a quien se encomienda de alguna forma Churchill para que haga los avances tecnológicos para intentar las contramedidas, ¿no?, contra la aviación alemana, ¿no? Y este científico lo cuenta, parte del libro es su diario. Vale, luego se desarrollan otras subtramas, una es la parte que se desarrolla en Bletchley Park, que es donde Churchill pues concentró a todos los científicos que pudo conseguir en toda Europa para intentar descifrar los códigos de Enigma, que el personaje, por ejemplo, que es muy conocido, de Alan Turing, que fue el primer quien descifró la máquina Enigma, que se le atribuye ser el inventor del ordenador, tal y como lo tenemos ahora mismo. Y luego está otra subtrama que se desarrolla, que es el SOE. El SOE es una agencia de espionaje que crea Churchill, que fue el germen de lo que luego fue el MI6, y claro, con la intención de, pues, como textualmente, de prenderle fuego a Europa. Entonces, esos espías que él forma, que sí son la parte novelada, basada en hechos históricos reales, pero novelados, y eso manda a sus espías a Francia, que son los que luego crean la resistencia francesa. Así que todo eso se va
se va desarrollando en la novela. Bueno, que hay historia, hay historias, además también, y hay esas subtramas, ¿no?, que nos van a llevar, porque al final, por lo que hemos podido ver hasta ahora, por lo que estamos leyendo sobre Moonlight Sonata, por lo que nos estás contando, JJ, al final es, obviamente, novela histórica, eso lo hemos dejado muy claro cuál es el género, pero además también, bueno, pues esa parte de enigma, de destapar un poco de parte de investigación también, que entiendo que eso atrapa al oyente y que ha sido ese trabajo arduo, pero que al final también es satisfactorio, ¿no? Cuando empiezas a descubrir, empiezas tú mismo, aunque hayan pasado años desde ese hecho histórico, a atar cabos cuando vas cogiendo pues información de un sitio y de otro, ¿no? Claro, y hay momentos en que, sinceramente, se te pone la piel de gallina. Y desgraciadamente estamos reviviendo esto ahora mismo. Yo cuando empecé a escribir la novela no podía ni imaginar que esto se iba a poder a reproducir, ¿no? Y son situaciones absolutamente paralelas, ¿no? Fíjate, decía Aristóteles que a una persona se le juzga no por sus amigos sino por sus enemigos. Claro. Y me viene un poco a la cabeza pues la figura que ahora mismo está tan de moda, que es Zelensky, que no sería Zelensky si quien estuviera enfrente fuera un presidente de un país normal, pero tiene a Putin, pues un poco lo que le pasó a Churchill con Hitler. Claro. Él siempre decía que él sentía que su vida había sido una preparación para ese momento, y la verdad que si no hubiera sido por los ingleses, no sé qué hubiera pasado. Quizá la historia sería diferente. Sería diferente, sí, probablemente. Lo que sí es seguro, que eso además está documentado por historiadores, que el hecho de haber descifrado la máquina de Enigma y el haber evitado que los alemanes supieran que se había descifrado, adelantó como 3 o 4 años el fin de la guerra. Enseguida volvemos a Moonlight Sonata, JJ, pero vamos a hacer un paréntesis y para seguir hablando de la parte de la escritura, de la literatura. No contento con esto, con todo el proceso tan arduo, ¿no?, que han sido meses de muchísima investigación y después el proceso, obviamente, de escritura de Moonlight Sonata, sigues por estos derroteros. No sé si compaginándolo con la abogacía o de momento la dejas a un lado para seguir escribiendo. ¿Cómo estás haciendo malabares para llegar a todo? Bueno, tengo que decirte que mi abogacía es una abogacía diferente a la que tenemos en la cabeza, porque yo me dedico prácticamente a todo extrajudicial. Uh-huh. Yo hago sobre todo derecho deportivo y urbanismo, con lo cual no me obliga a estar diariamente en el juzgado. No estoy sujeto a plazos, con lo cual me da cierta libertad. Pero sí, cada vez intento inclina más la balanza a la parte de la escritura y pues bueno, hay que seguir de todas formas, hay que seguir porque creo que una cosa retroalimenta a la otra. Claro, sí, bueno. Es difícil, claro. ¿Y se puede decir en qué tienes en la cabeza o qué te ronda la cabeza o alguna época histórica, alguna pista que nos puedas dar de lo siguiente, lo que se está trabajando, o no, se mantiene en secreto? Bueno, te puedo decir que es una novela histórica también. También, ¿no? Histórica, sí, bueno. Sí. Al final uno escribe de lo que lee o lo que le gusta, ¿no? Pues precisamente te quería preguntar sobre eso. ¿Qué te inspira o cuáles son tus referentes en novela histórica? ¿Qué lees tú, JJ? Yo leo prácticamente todo lo que cae en mi mano. Lo que pasa es que intento hacer... no hay tiempo para todo. Yo ya soy consciente de que tengo libros que no me puedo leer en mi vida. Pero bueno, siempre a nivel histórico intento alternar novela contemporánea de novelistas contemporáneos, pues desde los más vendidos, desde Freddy Forsyth y demás, y Ken Follett, en fin, toda esa gente. Por supuesto, Posteguillo para mí es un genio. Lo que pasa, claro, que siendo de Roma ya hay que descartarlo. Y luego pues intento siempre bebo mucho de la fuente de las clásicas, o sea, está todo ahí. Y no hacemos nada más que repetir lo que ya dijeron hace 2000 años los romanos y los griegos. Pero bueno, intento un poco de todo. Me intento documentar y cualquier fuente, si es buena y creíble, pues me sirve.
Moonlight Sonata se presentó en el Colegio de Abogados, además estuviste acompañado por compañeros de profesión también. Los primeros lectores de Moonlight Sonata que te han dicho cuáles han sido esas primeras impresiones y esos primeros comentarios. Sí, me hace gracia porque los primeros que han leído, algunos, incluso algún lector cero, que son amigos míos de toda la vida, no se lo creen que haya escrito yo. Digo, bueno, en mala estima me teníais. Bien, en general la opinión está siendo muy buena. Muy contento con eso, además, porque yo no sé si lo comentaba el otro día con un amigo, digo, mira, si a mí al final, cuando haces una aventura de ese tipo y publicas, lógicamente quieres vender novelas, ¿no? Pero para mí no es importante conseguir lectores que vender novelas, porque puede parecer lo mismo y no lo es. A mí me ha pasado muchas veces que he leído una novela de un determinado autor que me ha gustado mucho por circunstancias, pues porque lo que trataba me gustaba, y luego he leído otro y no me ha gustado, por el estilo, por la forma de escribir, su narrativa. Entonces no me gustaría eso, me gustaría que con el tiempo la gente que viera mi nombre detrás de una novela supiera que se puede esperar y que piense que seguramente le puede gustar, porque está bien escrita. Independientemente de lo que... Claro, del tema que trate, ¿no? Claro. ¿Dónde encontramos Moonlight Sonata? Si algún oyente dice este fin de semana, pues yo quiero empezar a meterme de lleno en esta aventura. Mira, físicamente se puede comprar en la Luces, la librería de Luces en Málaga. Y luego online y en todas las plataformas, desde la Casa del Libro, el Corte Inglés, Amazon, te la puedes pedir tanto en papel como bajarlo en ebook. Pues nosotros, como somos muy de Luces, a todo el equipo, que nos adoramos a todo el equipo de Luces y somos muy de librería, pues nada, recomendamos a los oyentes ir ahí. Si nada, se lo prefieren online, bueno, pues ya JJ nos ha dado cuáles son las pistas para conseguir este Moonlight Sonata, la ópera prima de JJ Varo, al que le agradecemos muchísimo que nos haya atendido esta mañana en el Málaga al Día para empezar nuestro programa de viernes, muy de viernes. Muchísimas gracias, todos los éxitos del mundo con Moonlight Sonata, y nos encontramos en el mismo sitio para hablar de la segunda novela, cuando quieras. Gracias a ti y sí, te tomo la palabra y ya sabes, por aquí estoy, para lo que queráis. Igualmente, muchísimas gracias. Buen fin de semana, JJ. Igualmente, gracias. Y de libros vamos a hablar de música.